Entonces, bueno, ya el tema que vamos a tratar sería el virus de la rabia y vamos a iniciar con lo que sería una introducción. Listo, entonces ya aquí en la parte de la introducción pues podemos ver que esto vendría a ser una de las enfermedades que datan de la antigüedad. Ha sido pues descrita inclusive por Demócrito, Aristóteles e Hipócrates también, ¿cierto? Fue descrita pues 400 años antes de Cristo y también en lo que fue la Edad Media y podemos observar por los periodos que esta comprende. Es una enfermedad zoonótica, es decir, pues que se va a transmitir desde lo que sería un animal vertebrado al humano, es mortal, lo cual ya más adelante lo veremos. Tiene un tropismo por el sistema nervioso central, que también será explicado más adelante, y esta tendrá pues dos presentaciones, lo que sería la rabia encefálica y la rabia paralítica. Y es una enfermedad que va a tener lo que sería una evolución aguda y utiliza pues además como vectores a los animales, los cuales más adelante pues ya veremos. Contenidos, podemos observar que vamos a ver qué es el virus de la rabia, un breve repaso epidemiológico, vamos a ver la patogenia de la enfermedad, la clínica, cómo diagnosticar esta, cómo tratarla y ya al final pues un breve resumen de lo que vimos en este breve repaso. Entonces acá lo que vamos a ver son dos mapas de calor, ¿cierto? En este vamos en el de la izquierda a observar lo que serían las zonas del país donde hay un mayor reportes de casos, como un ejemplo, el Amazonas y las zonas fronterizas con Venezuela, ¿cierto? Y esto pues va a ver ligado a la cantidad de vectores que van a habitar esta zona. Y en el mapa de la derecha vamos a observar ya lo que sería la incidencia, ¿cierto? Pero que recordemos que la incidencia es dependiente de la población. Y es por esto que nosotros vemos que hay un mayor reporte de casos en el Amazonas, pero hay una menor incidencia en el Amazonas a lo que la hay en Antioquia, ¿cierto? Bueno, y aquí unos datos asociados pues a la enfermedad. Esta enfermedad va a ser una enfermedad de tipo zoonosis, que esto va a ser una enfermedad pues que se va a transmitir desde X animal vertebrado a lo que serían los humanos. Frente a esta cuestión que podemos observar acá en pantalla, esta de la vacuna, esta a lo que se refiere es que pues Luis Pasteur desarrolló lo que sería una vacuna pues ya en el año 1885. Sin embargo, pues a pesar del desarrollo y la implementación de esta vacuna en el sistema de la salud, aún así, pues esta es una enfermedad que tiene una alta incidencia por año a nivel mundial. Se ve pues manifestada con mayor frecuencia en lo que serían poblaciones rurales y niños, también asociada a los vectores. Y ahora vamos a seguir pues ya con unos conceptos y a profundizar sobre estos vectores. Entonces en este mapa de calor vamos a observar lo que serían 44 casos recopilados de lo que sería del año 2000 al año 2013, donde lo que se observó, que los vectores pues que mayor asociados se vieron a esta, fueron los murciélagos y los perros, pero los perros son más de zonas urbanas, ¿cierto? Sin embargo, pues tenemos más vectores como podemos ver acá, los murciélagos, perros, zorros, mapaches y gatos, ¿cierto? Ya vamos a ver estos tres términos que vendrían a ser la incubación, el tropismo y la transmisión. Y es que por incubación nosotros vamos a comprender el periodo de tiempo desde que se da la mordida, que el lugar donde se da la mordida lo vamos a denominar sitio de inoculación, al tiempo en el que inician los síntomas. Pero esto puede variar, como podemos observar acá, varía ciertas circunstancias como el sitio de la inoculación del virus. Si es un sitio que está más cercano al sistema nervioso central, pues este periodo de incubación se va a recortar. Mientras que más distal sea esta mordedura, pues mayor va a ser el tiempo de incubación. Por ello manejamos un promedio de 30 a 90 días. Ya el tropismo lo podemos ver como lo que sería una preferencia, una fijación que va a tener el virus por el sistema nervioso central, ¿cierto? Podemos decir pues que al virus le encanta el sistema nervioso central. Y ya por la transmisión, como podemos ver, recalcando aspectos que ya vimos anteriormente, que sería que esta pasa de una mordedura de un animal vertebrado al humano, también puede suceder por lo que sería inhalación de micropartículas, y esto se va a dar en zonas rurales, precisamente en cavernas, donde pues habitan murciélagos, y pues asociados a esto se va a dar la transmisión. Y también se han reportado pues casos asociados a lo que serían trasplantes de órganos, ¿cierto? Donde el órgano a trasplantar posee pues el virus
Entonces pues en el proceso donde además del paciente que va a recibir el trasplante es inmunosuprimido, pues se va a recibir el virus. Entonces podemos decirle que es una brecha muy favorable, muy oportunista para este virus pues desarrollarse. Ya frente a lo que sería el virus precisamente, nosotros tenemos aquí que contar que inicialmente anteriormente en la historia se creía que la rabia era causada específicamente por solamente una especie de virus, pero pues ya hoy día se sabe que esta es causada por un número pues diferente de virus neurotrópicos, ¿cierto? Neurotrópicos es lo que mencionamos anteriormente, tropismo, pues fijación por, neuro pues sistema nervioso, fijación por el sistema nervioso, como ya habíamos mencionado. Este virus va a pertenecer a la familia Rhabdoviridae y la subfamilia de la que vamos a hablar va a ser la familia Lisavirus. Este nombre se le otorga por una diosa griega, que es la diosa griega de la rabia, que se llama Lisa. Pero como podemos ver, de estos lisavirus hay 7 subtipos. El que nos va a interesar va a ser el subtipo 1, que es el que hallamos pues en el perro. Esto va a ser un virus de tipo RNA. Como pueden ver, está envuelto por una proteína M de matriz que le otorga pues esta forma de bala que tiene el mismo, y ya en su membrana va a tener unas glicoproteínas que van a ser las proteínas G. Estas son muy importantes y esto va asociado a lo que sería la fisiopatogenia y el mecanismo de infección que tiene pues el virus, que ya es lo que vamos a repasar. Bueno, ya aquí inicialmente lo que va a suceder es que el virus, recordemos que está en el vector, que puede ser un murciélago, un zorro, un mapache, un perro, etc. Entonces primero va a suceder que el perro va a morder a la persona en miembro inferior izquierdo, ¿cierto? Ese sitio de la mordedura lo vamos a denominar, como ya mencionamos, sitio de inoculación. Ya en los nervios adyacentes a este sitio de inoculación de tipo sensitivo, motor, etc., se va a aumentar lo que sería la carga viral, ¿cierto? Esta se va a replicar. Y el virus va a tener esta fijación y se va a adherir a lo que serían los receptores nicotínicos, ¿cierto? Esto gracias a lo que sería la glicoproteína G de membrana que vimos anteriormente. Y una vez está ahí, pues esta va a ascender hasta lo que serían la raíz ventral y dorsal de la médula espinal, y en los ganglios es que va a aumentar nuevamente su carga viral, ya ingresando posteriormente a lo que sería el sistema nervioso central, médula, asciende y este se va a afectar principalmente en lo que sería en el diencéfalo, el hipocampo y en lo que sería el tronco encefálico. Es muy importante, como pueden ver en el punto número 4 de esta imagen, que el virus asciende de forma retrógrada a lo que sería el sistema nervioso central, y esto lo que nos dice a nosotros es que el virus va de la periferia a lo central. ¿Listo? Ya mencionamos estructuras pues donde se afecta inicialmente, sería hipocampo, diencéfalo y tronco encefálico. En el hipocampo sería principalmente en su capa piramidal. Ya luego vamos a ver pues la anatomía patológica de esto en hipocampo, que hay un ejemplo. Y ya finalmente lo que va a suceder es que el virus pues va a empezar a diseminarse pues a través de todo lo que serían estos nervios que vamos a encontrar, pero él va a tener cierto tropismo por las zonas con mayor inervación, por ejemplo la cara, que está a cargo del nervio facial, a cambio del nervio trigémino, del nervio oculomotor, etc. Y además de estas áreas, las glándulas salivales. Esto es supremamente importante y es asociado a la clínica. Ya frente a lo que serían las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar, como mencionamos anteriormente, van a haber dos tipos, una rabia encefálica y una rabia paralítica. Por prodromos vamos a comprender que estos van a ser como lo que serían presagios, avisos, etc. Es como yo tengo X virus en mi organismo y yo empiezo a tener X manifestaciones que son como avisos de que yo tengo este virus, pero como podemos ver pues parestesias y dolor en el sitio de la lesión. Esto pues tiene muy baja especificidad y es porque sencillamente si a uno lo muerde un perro, un murciélago en X punto, pues lo normal es sentir dolor en ese sitio, ¿cierto? Y las parestesias también baja, pues porque estas se pueden ver asociadas a una enorme cantidad pues de afecciones a lo que sería el sistema nervioso.
Y ya como vemos, el curso de la enfermedad depende de el sitio de la mordida, que recordemos que mientras más cercano sea al sistema nervioso central, menor va a ser el tiempo de incubación, y la presentación de la enfermedad, que como vemos acá, rabia encefálica y rabia paralítica, pues la clínica de estas van a ser distintas. Y esto va a ser un cuadro aquí que nos va a resumir básicamente lo que sería la duración de los diferentes tipos de rabia que vamos a encontrar. Inicialmente pues periodo de incubación, ya habíamos visto, promedio de 30 a 90 días, puede variar dependiendo del sitio de inoculación. Los prodromos los volvemos a ver acá, parestesias, dolor en el sitio de la herida, y ya estos son pues otros asociados, fiebre, malestar general, anorexia, náuseas y vómitos. Ya lo que sería pues aquí la rabia furiosa, que vendría a ser la enfermedad aguda, vamos a encontrar lo que serían alucinaciones, alteraciones del comportamiento, ansiedad, agitación, mordeduras, hidrofobia. Eso es supremamente importante, es muy característico de esta enfermedad. Disautonomía, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que recordemos que esto también lo vemos en meningitis tuberculosa. Y en la rabia paralítica va a haber una parálisis flácida ascendente, que esto lo podemos confundir con lo que sería el síndrome del Guillain-Barré, pero más adelante vamos a ver pues cómo diferenciar estos. Y como vemos, desenlace, coma y muerte. Y aquí lo que sería la anatomía patológica, como habíamos visto anteriormente, y es que esta estructura que vemos acá son denominados los cuerpos de Negri. Esto va a ser un hallazgo pues microscópico, que lo que van a hacer básicamente son inclusiones eosinofílicas citoplasmáticas, y estas suelen hallarse en lo que sería mayormente en la capa piramidal del hipocampo, como también se pueden encontrar en las células de Purkinje pues ahí en el cerebelo. ¿Estas qué vienen a hacer? Pensemos en estas como bodegas, como bodegas. Estas lo que van a hacer es almacenar el virus de la rabia, listo. Como vimos anteriormente, las estructuras que se afectan inicialmente van a ser, entre ellas, el hipocampo, también tronco encefálico, etc. Ya aquí vamos a empezar con lo que serían las presentaciones de la enfermedad. Inicialmente la rabia encefálica, que la van a presentar el 80% de los pacientes, y es que los hallazgos más comunes en la clínica van a ser estos: fiebre con hidrofobia y una hiperactividad que se va a convertir en una parálisis. Por hiperactividad es este comportamiento hostil, pero este comportamiento hostil se va a caracterizar de algo, y es que va a tener como unos recesos, digamos, de 20 minutos, 15 minutos soy hostil y 5 minutos no lo soy. Coma que termina en muerte, y lo que acabamos de mencionar, agresividad con periodos de calma. Y ya hallazgos menos comunes, opistótonos, que eso también lo vemos pues en otras patologías, que esto lo que viene a hacer sencillamente es que los músculos faciales pues se van a contraer, y además de esto pues el cuello y la espalda van a generar como una hiperextensión, y el paciente va a presentar una espasticidad, entonces su cuerpo va a quedar como que en una forma de media luna. Ya por lo que sería pues aquí también disartria, disfagia, diplopía, vértigo, pues esto por afección del tronco encefálico. Aerofobia solamente se ve en el 9% de los pacientes, pero esta acá, la hidrofobia, esta sí es sumamente importante, pues se ve en alrededor del 50% de los pacientes. ¿Esto qué sucede? Sucede que los pacientes van a empezar a presentar unos espasmos de los músculos faringeos de tipo involuntario. Sucede que esto pues es por un aumento de los mecanismos de defensa que van a tener estas vías respiratorias, y además los pacientes van a presentar disfagia por esta afección del tronco encefálico. Entonces, asociados pues a estos espasmos, estas contracciones involuntarias, los pacientes van a desarrollar pues es un terror absoluto a lo que sería el agua. Y aquí, siguiente variante, solamente la presentan el 20% de los pacientes. Los hallazgos más comunes van a ser una parálisis ascendente, que como vimos se puede confundir con el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a mencionar cómo diferenciarlo. Estos viven más tiempo de lo que viven los pacientes con rabia encefálica, y como prodromos vamos a tener una parálisis flácida ascendente. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo diferenciar esto? Es sencillo, la parálisis ascendente del Guillain-Barré es bilateral,
mientras que esta va a tener un predominio en el sitio pues de la mordida. Si yo tuve la mordida en mi miembro inferior izquierdo, pues ahí es donde va a iniciar esta clínica, mientras que en el Guillain-Barré va a ser bilateral la sintomatología, ¿cierto? Esto es la clave pues como para diferenciar esto. Ya menos comunes, fasciculaciones, una pérdida de los reflejos plantares profundos y afección de esfínteres, ¿cierto? Compromiso autónomo. Bueno, ya frente a lo que sería la hipercialorrea, que es clave pues en la clínica de esta enfermedad, vamos a explicar esas estructuras estas afecciones, perdón, que van asociadas a esta estructura que vemos en pantalla. Entonces ya habíamos visto que vamos a tener afecciones muy únicas, precisas de esta enfermedad, como la hidrofobia, aerofobia y la hipercialorrea, que es la que vamos a hablar en este momento. Y esto lo que se sospecha es que es causada por esta afección que genera el virus en el tronco encefálico, ¿cierto? Pues en este hay unas neuronas que en condiciones normales van a inhibir neuronas que participan en la inspiración, ¿cierto? Estas neuronas están cercanas a esta estructura, el núcleo ambiguo. Sin embargo, pues tras la afección de lo que sería el tronco encefálico va a haber una intensificación de estos reflejos de defensa que hablábamos anteriormente, de estas vías respiratorias, y es que es por eso se van a empezar a dar estos espasmos faríneos involuntarios, y además por afección pues autónoma va a haber un aumento pues de la secreción dependiente de las glándulas salivales. Entonces estos espasmos más este aumento de la secreción es lo que nos va a generar a nosotros la hipercialorrea. Listo. Bueno, ya aquí vamos a ver lo que sería el diagnóstico de la enfermedad, y es que vamos a utilizar una PCR en saliva o biopsia cutánea. Sin embargo, pues en la biopsia preferimos hacer otro método diagnóstico. Vamos a también poder hacer una detección de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, pero lo principal va a ser esta tinción inmunofluorescente directa sobre lo que sería la biopsia cutánea del tejido pues asociado al área de la inoculación, ¿cierto? Aquí podemos observar cómo se ve una muestra negativa y una muestra positiva. Y ya por el tratamiento vamos a hacer un manejo pues de lo que serían las vacunas antes de exposición, que se van a suministrar en el día 0, 7, 21 y 28, ¿cierto? Se recomienda usar en veterinarios que están pues expuestos a los vectores, en este caso pues a los perros, murciélagos, etcétera, que pueden tener el virus, a los investigadores que trabajan en este campo asociado a este virus, y algunos viajeros que pues vayan a zonas donde hay una alta cantidad de vectores, que como vimos anteriormente, pues el Amazonas es un lugar donde hay un alto reporte de casos. Pues en este caso sería recomendable para un viajero pues hacer estas vacunas antes de exposición. Y ya después de la exposición se van a aplicar pues en los días 0, 3, 7 y 14. Y en los pacientes inmunosuprimidos vamos a utilizarlas también en el día 28. Y ya, finalmente como resumen, pues concluimos que la rabia es una enfermedad con dos presentaciones, encefálica y paralítica, las cuales van a tener como mayoría de los casos su desenlace la muerte del paciente, que le precede un coma. Estas enfermedades pues ya vimos anteriormente, datan de la antigüedad, 400 años antes de Cristo, también en la Edad Media, y va a ser generada por lo que sería el lisavirus, y esta va a poseer pues forma de bala, que es muy característica del mismo, generada pues por la proteína de membrana que se posee, y va a tener un tropismo por el sistema nervioso central, ¿cierto? Por los receptores nicotínicos. Su profilaxis pues se genera a través de lo que serían las vacunas, que ya vimos anteriormente en qué días estas se aplican, y esta enfermedad busca ser erradicada a través de lo que sería la prevención primaria, pues ya hay países en el mundo en el que esta haya sido erradicada. Y eso sería todo, muchísimas gracias, espero este video les haya servido de algo. Igualmente pues esto es un breve repaso, igualmente hay que profundizarlo con la lectura.